Hola, yo soy Katherine Hernández Zambrano de la Universidad Americana y les voy a hablar sobre el cáncer de próstata. Entonces, primero vamos a definir qué es el cáncer. Es una enfermedad en donde algunas células del cuerpo se van a multiplicar sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Lo normal es que estas células se dividan en la división celular, envejecen o se dañan y van a morir, son reemplazadas por nuevas células, se reinicia el ciclo de división celular y todo sigue normal, pero hay momentos en los que esto no ocurre y se da el cáncer. El cuerpo empieza a dividirse, a multiplicarse sin control, se disemina a otras partes del cuerpo y bueno, genera la enfermedad. ¿Qué es la próstata? Básicamente es una glándula pequeña, como una nuez, la vemos aquí, y es parte del sistema reproductivo del hombre. Aquí la vemos, está debajo de la vejiga, es atravesada por la uretra, y esto es importante saberlo por la parte de los síntomas que ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué es el cáncer de próstata? Es una enfermedad por la que se forman células malignas cancerosas en los tejidos de la próstata y dentro de los tipos histológicos, el más común es el adenocarcinoma, pero son cosas muy específicas que no hablaremos en esta presentación. Entonces, aquí vemos una imagen más relacionada al cáncer de próstata y aquí vemos el tumor canceroso. Inicia en esta zona. Entonces, vamos a ver de que la próstata está dividida en 4 lóbulos: la zona periférica, lo que es la zona central, la transicional y la anterior. Y es en esta zona periférica donde hay más probabilidad de desarrollar el cáncer de próstata. En un 80% es ahí donde se va a empezar a desarrollar, a formar ese tumor canceroso, el cual aumenta la incidencia con la edad. Por eso que a partir de los 50 años en adelante se recomiendan hacerse las pruebas de detección en estos pacientes. Y si tienes factores genéticos que predispongan, más temprano también se recomiendan esas pruebas. Las causas, pues vamos a ver que es un proceso de múltiples pasos que relaciona a los genes y la diferenciación de las células. No se sabe específicamente qué es eso que detona la formación, pero hay factores que se relacionan. Entre esos están los factores genéticos. Tienen una relación del 50% en desarrollar el cáncer de próstata. Por ejemplo, parientes en primer grado, padres, hijos. En segundo grado, tíos, abuelos. Hay a veces un riesgo de más del 8 o más del 10% de desarrollar cáncer de próstata. Entonces, esos antecedentes familiares en estos pacientes, pues recomiendan a que a partir de los 35, 40 años ya se deben ir evaluando de manera más minuciosa, buscando un posible cáncer, porque tienen un 50% de probabilidad de desarrollar. Los patrones alimentarios, pues las grasas, vamos a ver que son más frecuentes, sobre todo en la población de Estados Unidos. Ellos consumen muchas grasas y esto hace de que esto sea un factor de riesgo muy relevante. Y si lo comparamos con los pacientes asiáticos, las personas de Asia que tienen dietas más bajas en grasa, consumen soya, té verde, podría haber una relación en que el patrón de alimento predispone a desarrollar cáncer de próstata, pero realmente esto todavía está en investigación, pero es importante que sepamos que hay que controlar estos patrones alimentarios, porque sí se ha visto una incidencia más alta en aquellos que consumen más grasa versus los que no. El cuadro clínico. Lo importante de aquí es saber lo siguiente. El cáncer de próstata inicialmente, cuando es una pequeña masa, un tumor aquí, realmente no hay síntomas, es asintomático. Cuando se presentan síntomas, probablemente ya nuestra masa está como lo vemos en la imagen, ha avanzado. Entonces no hay que esperar que tengamos síntomas para ir a hacerse las pruebas de detección. Cada año se debe ir a hacerse sus pruebas, usualmente de detección, de medicina general. En el caso de usted, hombre, a partir de los 50 años, ir buscando saber si está bien o si hay algo que está alterado. Entonces, por la posición anatómica de la próstata, vamos a ver que está aquí de la vejiga que almacena la orina, sale por la uretra y aquí está la próstata. El paciente puede tener dificultad para iniciar la micción. ¿Y por qué? Aquí está la vejiga, va a salir la orina y si este tumor está avanzado, entonces va a obstruir el paso de la orina a través de la uretra. Entonces hay dificultad para iniciar la micción. El flujo de orina puede ser débil o intermitente por el mismo principio. Ejemplo, si tomamos una manguera y la
apretamos de un lado, vamos a ver que la salida del agua empieza a ser débil e intermitente. Si la apretamos hasta el punto de que no pueda pasar nada de agua, estamos obstruyendo totalmente el flujo de orina. Y esto puede ocurrir en estos pacientes por el mismo principio, porque aquí vemos que el tumor está obstruyendo esta uretra, está haciendo una inflamación en la próstata, entonces se puede afectar. Puede haber poliaquiuria o micción frecuente de orina, también puede haber dificultad para vaciar por completo la vejiga, dolor o ardor al orinar, sangre en orina, incluso también en el esperma se ha visto, dolor de espalda persistente y dolor al eyacular. Entonces, este dolor de espalda persistente está muy relacionado con un cáncer de próstata avanzado, probablemente uno que ya se está diseminando a los huesos. Entonces, es importante no esperar este síntoma o el 8 o el 6. Ya con los 3 primeros síntomas, nosotros como médicos podemos diagnosticar, podemos tener la sospecha y también el paciente debe tener una alerta de que algo me está pasando y debo ir al médico a ver qué sucede. Entonces, un paciente con dificultad de iniciar la micción, que tiene un flujo débil y va muchas veces, tiene una micción frecuente, pues debe presentar una sospecha para el paciente y tanto para el médico. No esperar los 8 síntomas, que nos quede eso muy claro. Entonces, la detección, ¿cómo la vamos a hacer? Se puede detectar por el PSA, por el tacto rectal y también están las pruebas de detección con ecografía transrectal, pero el PSA y el tacto rectal son las más relevantes. El PSA que cuando tiene un valor menor a 4, entonces el paciente podemos indicar que está bien, que no hay una afectación prostática, pero cuando está de 4 a 10 nanogramos mililitros, ya esto nos indica de que hay una afectación a nivel prostático. No necesariamente cáncer, puede ser el cáncer, puede ser una inflamación, puede ser una infección, pero nos presenta una sospecha. Sí se ha visto que cuando los valores del PSA son mayores de 10, muy elevados, entonces sí hay una relación con un posible una formación de cáncer. El tacto rectal, aquí lo vemos, este examen es importante hacerlo porque con él podemos detectar la formación de una masa antes de que se presenten síntomas en el paciente. Entonces, importante saber eso, hacerse el tacto rectal. A partir de los 50 años, los pacientes mayores deben empezar a hacerse estas pruebas de detección. Como les mencionaba, con sus exámenes cada año generales se piden estas pruebas y si no, usted debe hacerlo. Pero siempre son pruebas de detección que se van a hacer en estos pacientes mayores de 50 años. Más de 35 años, 40 años en aquellos que tengan factores de riesgo, porque tienen una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de próstata. Entonces, aquí vemos la ecografía transrectal que les mencionaba, no se usa tanto como estos que vemos acá, pero igual es una prueba de detección. El diagnóstico lo vamos a hacer con esto, con la historia clínica del paciente, con sus antecedentes, con las pruebas que ya se hablaron, el PSA, el tacto rectal, el examen físico. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el resultado del PSA y salió más de 10, el tacto rectal me muestra normalidades, la presencia de una masa, por ejemplo. Yo eso debo confirmarlo con una biopsia, debo mandar a hacer una biopsia de la glándula prostática porque ya tengo una sospecha de que probablemente hay un cáncer de próstata, algo está afectando esa glándula prostática. Entonces es la biopsia quien me va a confirmar si es cáncer o no. Y ya cuando tenemos ese diagnóstico, entonces vamos a pasar a clasificar en los diferentes estadios, que la importancia de esos estadios es el tratamiento, porque así mismo como tengo un estadio 1, tengo un tratamiento para ese estadio. Si estamos en el estadio 4, donde ya se ha diseminado, entonces probablemente tengo que utilizar un tratamiento más riguroso y también el pronóstico se va a ver afectado. El tratamiento, pues, hay varios tipos de tratamiento. Podemos aplicar por ahí el de vigilancia o el observacional, donde cada 6 meses se le pide al paciente PSA. Lo vemos cada un año para evaluar el tacto rectal. Cada 3 años o de 1 a 3 años le pedimos al paciente una biopsia para evaluarlo cómo está. Sin embargo, no iniciamos directamente un tipo de tratamiento como la radioterapia o un tratamiento hormonal, y este se aplica más en pacientes que no tienen síntomas, ya se localizó la masa y su PSA está dentro del rango de 4 a 10, y es en pacientes ancianos, donde probablemente darle un tratamiento como una radioterapia lo va a afectar más
que brindarle un beneficio. Otros puede ser lo que es la parte quirúrgica por una prostatectomía radical. Como efecto secundario o posterior a esta cirugía, el paciente puede tener incontinencia urinaria porque estamos extrayendo la glándula prostática, aquí la estamos sacando y queda la vejiga pues sin ese soporte, sin esa resistencia que presentaba aquí. Y también pues se puede aplicar la terapia hormonal, un tratamiento más rígido si se ha propagado a los huesos y la quimioterapia, pero esta no ha presentado la misma eficacia que por ejemplo la radioterapia o las demás terapias de tratamiento que he mencionado. Entonces, no esperemos todos los síntomas. Cuando tengamos un problema al momento de iniciar la micción o si tienen dolor, todas esas cosas ya deben generar una sospecha en usted como paciente para que vaya y se evalúe en el médico. Es una enfermedad que es tratable siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Entonces, por eso hay que ir a hacerse las pruebas de detección. Después de los 50 años, cada año hacerse esas pruebas. Muchas gracias.